Ya me acordé ahorita que era para personas con bajos recursos, ¿no? Jorge. Sí, así es, doctora. Buenas Bueno, noches. yo preferiría, buenas noches, que le pusieras en lugar de mexicano promedio, que le pusieras para personas para personas de bajos recursos. Te voy a decir por qué. Porque, pues, si bien es cierto, lo vas a enfocar a los mexicanos, pero yo creo que pudiera ser un proyecto que puede traspasar las fronteras, ¿sí me explico? O sea, no necesariamente para los mexicanos. O sea, fíjate bien, hay una teoría que, bueno, más bien es un estudio que se llama Atender a los pobres del mundo es rentable. Y ese estudio prácticamente lo hace un autor que se llama Prahalat y, y demuestra que pues es importante, pero además es rentable trabajar en aquellos modelos de negocios que van dirigidos a la base de la pirámide. Y la base de la pirámide, pues bueno, desafortunadamente son los más pobres, los que están en pobreza extrema y en marginación, y ellos representan el 65% de la población. ¿Mm? Entonces, eh, muchos modelos de negocios han sido exitosos por eso, como es el caso del doctor Simi, por ejemplo, Electra con sus pagos chiquitos, Coppel, o sea, algunos están inspirados básicamente en eso, porque de algún modo, o sea, tratan de llegar a ellos y en una estrategia que les permita pagar de manera, podría decir, prorrateada o en muchos plazos, ¿no? Para poder tener algo. Entonces, yo creo que este es el caso. O sea, tú vas al 65% de la pirámide poblacional, pero no es solamente de México, de hecho es en el mundo. Ujú. Entonces, bueno, te diría que lo pusieras así, contrastar los beneficios nutrimentales del cliente en relación con los beneficios nutrimentales de la carne para el consumo de la misma. Ok, este está bien, aunque no creo yo que deba ir en el primero, pero ahorita revisamos. Realizar una breve clasificación sobre el aporte nutrimental de los quelites. Breve, pues quítale eso de breve porque breve es un vicio en la redacción. Nosotros no debemos ni minimizar ni maximizar la afirmaciones, por ejemplo, decir excelente, más, generoso, ¿no? Esos son vicios en la redacción. Entonces, realizar una breve clasificación, no. Realizar una clasificación sobre el aporte nutrimental de los quelites más comunes en México, realizar un muestreo del recetario a los grupos sociales marginados, ¿ok? Un muestreo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Jorge, a mí me interesa mucho tu proyecto, fíjate que incluso estoy pensando que si en un momento dado tú quisieras hasta inscribirlo, lo podrías hacer y sería hasta financiable para efectos de hacer un proyecto de intervención. Ok. Entonces, realizar un muestreo del recetario a los grupos sociales marginados. Pero ¿cómo vas a hacer esto? A ver, platícame, porque creo que esto podría modificar tu diseño metodológico. Pues la idea es como hacer un recetario básico, fácil de hacer y de Ujú. bajo costo, para que a su vez esta gente de bajos recursos pueda alimentarse, pueda complementarse y tener como una información nutrimental en cómo se va a alimentar, ¿no? Pero, o sea, ¿lo vas a llevar a una familia, a unas familias? O sea, ¿vas a hacer un tipo de, porque la encuesta me queda claro que lo vas a hacer con ellos, porque ese es tu Sí, grupo de investigación, bueno, va a pero ser, vas a presentar algo como una especie de, no sé, degustación, algo así. sí, sí voy a hacer unas encuestas a Ujú, personas de bajos recursos y las limitaciones ujú, o el lugar en que se va a hacer en Tlaxcala, en ujú. Morelos y en el Estado de México. Ok, perfecto. Oye, está muy interesante, la verdad me gusta mucho tu proyecto. Bueno, yo tengo cierta fascinación por los grupos sociales, y trabajo mucho con ellos, pero yo estoy sumamente interesada en este proyecto. Hay muchos que han tenido, la verdad, pues financiamiento inclusive.
Entonces, yo creo que en un momento dado, después de que termines la tesis y salgas de eso, porque yo entiendo que eso es un trabajo fuerte, creo que pudiera venir una segunda etapa y inscribirlo como un proyecto de investigación aplicado. O sea, ahorita es meramente teórico, pero una vez que te titules, pudieras hacer tú un proyecto de investigación aplicado con eso que estás haciendo. Entonces, y buscar un financiamiento, que eso sería lo mejor, porque no tendrías que sacar dinero, pero además, o sea, pudieras ver los resultados, ¿no? Yo creo que hay más de un organismo en México que está interesado en algo así. Entonces, bueno, realizar un muestreo de recetario de los grupos sociales marginados para así poder recomendar dicha información y poder elaborar el recetario con bajo costo. Ok, esta es la parte del capítulo 4. Luego, salvaguardar y difundir el uso de los quelites como producto importante en la cocina y cultura mexicana. Ok, ¿cómo estás pensando difundir el uso de los quelites? Ajá, pero acuérdate, salvaguardar y difundir el uso de los quelites como producto importante en la cocina y cultura mexicana, pero en este caso en particular, dirige eso a los grupos sociales marginados. O sea, este último objetivo, diseña una propuesta o digamos que elementos de difusión que lleguen a ellos, porque no es lo mismo al resto de la sociedad que tú puedes hacer una infografía y lo puedes subir a Facebook o a Twitter o a cualquier otra plataforma. Ellos no tienen redes sociales. Entonces tienes que llegar a ellos de otra manera. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces ahí nos está faltando, el del muestreo es el capítulo 4, de la estrategia, ponle estrategia de difusión. Diseñar una estrategia de difusión, del uso de quelites como producto importante en la cocina de grupo social, de los grupos sociales en situación de pobreza y marginación. Así llámale a todo lo que te refieras a ellos. Grupos sociales en situación de pobreza y marginación. Grupos sociales en situación de pobreza y marginación. Y marginación. ¿Ok? Entonces, este es el 5, la clasificación y aporte nutrimental sería el 3. Entonces, déjame ver, es que aquí no me queda muy claro. Clasificación, es que yo no creo que, o sea, la clasificación te va a dar es tan amplia la clasificación de los quelites, Jorge, como para escribir un capítulo solo de eso. Pues no tanto, pero se podría investigar más. Ajá, te pregunto porque si no, en todo caso, el tema del valor nutrimental y la clasificación tendría que ir juntos. Ok. De hecho, ¿Sí? en el capítulo 1 ahí viene un poco de aporte nutrimental. Pero yo no creo que va en el capítulo 1. Acuérdate que el capítulo 1 son antecedentes. Ok. Entonces, bueno, ahorita vamos a armar lo de tus capítulos. Ok. Diseño un recetario con productos a base de quelites a un bajo costo. Ok, la baja difusión y valoración de la cosa hacen que ciertos productos se hagan de usar y puedan caerse en peligro de extinción. Ok, aquí, ¿qué te hace falta? La definición de tu variable independiente tiene que decir que es una propuesta o es ¿cómo se llama? Es un recetario o es una propuesta dirigida a grupos sociales en situación de pobreza y marginación. Sí. O inclusive fíjate que de hecho los textos no le llaman marginación, le llaman pobreza extrema. Así es como le llaman los de Sol o cualquiera de eso, le llaman pobreza y pobreza extrema. Okay. Es marginación, pero es una palabra menos golpeada, por así decirlo, ¿no? Entonces, en lugar de Entonces, y pobreza extrema. Entonces, fíjate, aquí en la variable independiente le vas a poner, ¿En dónde, a perdón? lo mejor hace falta la creación de proyectos, así le vas a poner, falta de creación de proyectos de gastronomía dirigidos a grupos sociales. ¿Eso en dónde, perdón, doctora? En la variable independiente, aquí donde estoy en la pantalla, ¿ya lo estás viendo? Ajá. A ver. Aquí, en la variable independiente, es ponerle pobreza
dirigidos, ahí ponle para, ok, bajo, la encuesta, ¿Qué pongo, perdón? difusión. Y ok, ¿cómo podríamos mostrar que, o sea, como le habías llamado tú, digamos, la dieta del mexicano promedio es de alto costo o de costo medio? ¿O cómo lo podríamos evaluar en términos de costos? Me gustaría evaluarlo mediante la canasta básica. Ah, bueno, ok. Entonces, si fuera, por ejemplo, la canasta básica, yo creo que la inflación, pudiéramos hablar a lo mejor de inflación de productos de canasta básica o no sé, el efecto inflacionario. Sí, Porque, por ejemplo, ahorita vamos a pensar en un producto básico. Dime tú un producto básico. pollo, leche, frijol. Ok. Ah, bueno, por ejemplo, bueno, sí. Ahorita, inclusive con el tema de la pandemia, hay productos que se le van a más no poder, ¿no? Por Sí, ejemplo, el huevo, hay lugares donde están vendiendo a 50 pesos el kilo. O sea, hay sí, claro. gente que gana 80 diario como máximo, Ujú, 100 pesos. sí, Entonces, no puede comprar eso. Ujú. Entonces, ponlo ahí, agrega una variable, están bien las que tú tienes, pero agrega una variable más, que sería sea dependiente o independiente. Dependiente, ¿no? en la dependiente, sí, sí, en la independiente ya está solo una. Entonces vas Sí, a poner una ahí, pues yo creo que es la inflación, porque recuerda que la inflación es la elevación generalizada de los precios, y esto desde luego incluye la canasta básica. Ujú. entonces podría poner Inflación. la dependiente, la definición sería inflación generalizada de los precios de la canasta básica. Nada más, no, nada más por la inflación, porque la definición de inflación es la elevación de los precios. Ok. Y ya de Nada más ítem, ponle inflación y entonces allá en ítem ponle costos, los costos. ok, Más ponle costos y ahí cuando tú abres la pregunta vas a tener una sección que diga costos, no de inflación, porque hay que llevarlo a ese tema. Ujú. ajá. Y ahí preguntas, lo enfocas a la canasta básica en tu encuesta. Eso sería con la unidad de medición de base de datos, ¿no? Ponle base de datos, ajá, pero también lo vas a medir en la encuesta, o sea, le vas a preguntar a ellos Ok, cómo consideran que, o sea, cómo perciben los costos de los productos básicos. ok, Entonces, ponle base de datos y encuesta, ok. ¿ok? Bueno, entonces, a ver, para que avancemos, vamos a revisar tus variables. ¿Las qué, perdón? Las variables, aquí están. Es la elección de los alto consumo de productos de origen animal, poca difusión y comercialización de los quelites, ¿no? Sí. Bajo consumo. Bueno, ahí dijimos que además del bajo consumo es la inflación. Ujú. Sí. Productos, pocos productos y vendedores de quelites. Oh, están un poco separados. Mm. Ok, mira, por ejemplo, hay un apartado donde vas a poder poner consumo, este, consumo, y ahí vas a hablar del bajo consumo de quelites, ¿no? O Sí. sea, me refiero a que va a ser como un apartado más grande que se llame consumo y ahí hablas del bajo consumo de quelites y el alto consumo de productos de origen animal. De hecho, yo te recomendaría que esas dos las juntaras en el formato de la tabla para que no se vean separadas. Ok. Va. Uy, Este, ¿Mm? ¿cuál punto, perdón? La de alto consumo. Las dos de consumo, las de bajo consumo y alto consumo. Ok. Esas júntalas. Y luego viene pocos productos y vendedores de quelites. Espérame un momentito. De quelites y luego desvalorización. Okay. Fíjate bien, en el capítulo 1, en el capítulo 1 vas a hablar de antecedentes que tengan que ver con los quelites, Ok. ¿sí?
Pero también podrías hablar, tú podrías hablar, antecedentes de los quelites y lo podrías llevar hasta el tema del uso un poquito, así como a lo mejor hablas de los quelites en general y lo vas llevando hacia la gastronomía mexicana, ¿sí? En el tema de los antecedentes. Y luego en el 2 vas a medir tus variables como todos los demás. Primero las variables de consumo, las dos de consumo, bajo consumo de quelites, alto consumo de origen animal, desvalorización de los quelites y pocos productos y vendedores de quelites, ¿ok? Pues ahí mides todos tus variables y también la poca difusión. Y la poca difusión. Entonces, pero la poca difusión es el último, ¿eh? Es el último punto de ese. ¿Sí me entendiste o hablé muy rápido? Sí, pero esta discusión va a ser el último, es el último tema, ¿no? Nada más le pones ahí 1 o 2. ¿Cómo sería? Mira, a ver, para que lo marques en tu tabla, lo voy a mencionar y tú le pones ahí número 1 o 2 o 3, no sé. Primero es antecedentes, ¿no? Tu capítulo 1. Acuérdate que vas a hablar de los quelites, pero lo vas a llevar hasta la gastronomía mexicana, ¿ok? Sí. Y luego 2, consumo, o sea, el 2 vas a medir todas las variables. Y primero vas a hablar del consumo, pero como en dos grandes ejes, que es el bajo consumo de quelites y luego el alto consumo de origen animal. Luego de la desvalorización de los quelites, ¿sí? Okay. Luego pocos productos y vendedores de quelites y luego la poca difusión de los quelites, ¿sí? Todo eso en el quelites, ¿sí? Pero consumo, o sea, el 2 vas a medir todas las variables. Y primero vas a hablar del consumo, pero como en dos grandes ejes, que es el bajo consumo de quelites y luego el alto consumo de origen animal. Luego de la desvalorización de los quelites, ¿sí? Okay. Luego pocos productos y vendedores de quelites y luego la poca difusión de los quelites, ¿sí? Todo eso en el capítulo 2. Perdón, que me Y en quedé el, en alto consumo, después alto consumo de carne y bajo consumo de quelites. Después, ajá, luego sigue desvalorización ok, y luego pocos productos y vendedores de quelites ok. y luego poca difusión. Ordénalos así en tu tabla y ya sabes que así va a ir en el capítulo, ¿ok? ¿Cuál fue el último? Desvalorización de los quelites, ¿verdad? No, No, el último fue poca difusión. difusión, ok. Ujú. En el 3 tú te vas a hablar de proyectos dirigidos, fíjate bien, proyectos dirigidos Ujú. a personas en pobreza y pobreza extrema, Sí, claro. De hecho, ya estoy ¿sí? investigando. Ok, entonces ese solo va a ser de proyectos. Busca uno que se llama Food Africa. Ok, Food Africa es un proyecto que justamente es para eso. ok, Y ese fue financiado por, por Naciones Unidas. ok. Por eso te digo yo que tiene mucho, mucho futuro. Bueno, entonces así es como queda. El 4 es igual que todos, es prácticamente el análisis e interpretación de resultados. Y la propuesta, pues ya sería prácticamente el recetario, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda, Jorge? No, 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 no. No. Bueno, espero yo que en la próxima revisión ya no haya nada que observar de los objetivos, ¿eh? Ahorita que ya tienes armado los índices, entonces tienes que armar un objetivo que hable sobre los antecedentes, asegurarte que estas variables se están midiendo en los objetivos, y entonces tienes que agregar también un objetivo que diga, abordar los diferentes proyectos dirigidos a personas con pobreza y pobreza extrema, principalmente en temas de gastronomía. ¿Sí? Voy. Ese es un objetivo. Específico, ¿no? Sí, un objetivo específico, ¿sí? El de los proyectos y el Oh, otro el de los antecedentes. Ahora, ordénalos en la forma en que se van a desarrollar en la tesis. ok. ¿Ok? Bueno, listo, pues ya. Entonces cerramos el documento y
y empezamos a trabajar en la tesis, por favor. Sí, gracias. Ujú.